Me llamo doctora Arenquelagen. Tengo 38 años y me especializo en rehabilitación ortopédica. Algunos lo llaman fisioterapia, otros la desestiman por completo. Mi padre solía decir que era estiramiento elegante con un título. Hoy, estoy detrás de una cortina en la ceremonia anual de la Junta del Hospital donde mi padre y mi hermano han construido sus carreras. Ambos cirujanos. Ambos hombres de bisturí y estatus. Estoy aquí porque una de mis pacientes fue invitada a mostrar su progreso. Tiene 8 años. Se llama Emily. No aparezco en el programa. Nadie sabe siquiera que fui yo quien entrenó sus piernas para que recordaran, al asomarme por un costado de la cortina. Veo las luces del escenario reflejándose en el suelo pulido. El auditorio está lleno de batas blancas y relojes caros. El tipo de público que aplaude a los ganadores de becas y celebra la innovación. Ellos jamás se tocarán a sí mismos. Entonces Emily sube al escenario. Sigue siendo tan pequeña. Sus piernas cuelgan de la silla como pequeñas enredaderas envueltas en aparatos ortopédicos a medida. La multitud está en silencio, respetuosa, pero escéptica. Se siente en su postura un escepticismo educado. Ella se agarra de los lados de la silla. Su padre le susurra algo. Ella asiente, lentamente, deliberadamente. Se endereza. Sus rodillas tiemblan. El salón queda en silencio. Da un paso, luego otro y un tercero. Es entonces cuando la audiencia comienza a inclinarse hacia adelante. No para aplaudir, sino para asimilar. Y entonces movimiento detrás de la cortina. 8 hombres. Todos uniformados. El verde profundo del cuerpo de marines. Se levantan de sus asientos al unísono y caminan al frente. Sin anuncio, sin fanfarria, solo en formación. Se colocan hombro con hombro frente al escenario. Luego saludan. No hacia la niña, sino hacia mí. Me quedo paralizada. Todos giran a mirar detrás de la cortina y siento el calor en mi rostro. Mi padre, sentado en la primera fila, no se da vuelta. No tiene que hacerlo. Él sabe, no parpadea. Sus labios se entreabren apenas. Vuelvo a oír su voz. Esa voz que solía menospreciar todo por lo que trabajé. Eres solo una enfermera glorificada con uniforme, pero ahora 8 Marines me están saludando mientras una niña paralizada da sus primeros pasos. Y su rostro pierde todo color. No lo sabía. Nunca lo supo. Yo era la razón por la que ellos aún caminan. No salí de detrás de la cortina para reclamar crédito. No saludé, ni me incliné, ni sonreí. En cambio, miré las filas de personas, mis colegas, los amigos de mi padre, la misma junta del hospital que negó la reactivación de mi credencial. Y los dejé mirar. No porque necesitara atención, sino porque ellos necesitaban la verdad. Nunca debí estar en esta sala. No según ellos. Cuando regresé del despliegue, ostentaba el rango de teniente coronel y había tratado a más de 400 soldados con traumatismo medular, muchos de los cuales recuperaron la función motora contra todo pronóstico médico. Mi expediente militar estaba limpio. Mis resultados eran históricos, pero este hospital, el legado de mi familia, me asignó al rol de asistente de movilidad contratado. Sin título, sin placa de doctor. Sin autoridad sobre los pacientes. ¿Por qué? Porque mi padre es el doctor Charles Quelagen, jefe de cirugía ortopédica, y mi hermano, el doctor Andrew Quelagen, dirige la reconstrucción neuroquirúrgica, y yo era la decepción en botas de combate. Así que cuando me despojaron de mi autonomía, no protesté, no demandé. Dejé que me enterraran detrás de muros, formularios y silencio. Hasta Emily, hasta el padre, que confió en mí cuando nadie más lo hizo. Hasta el día en que sus piernas volvieron a moverse. Y ahora aquí estoy, viendo a las mismas personas que me ignoraron mirar a los hombres que una vez cargué fuera del desierto con nada más que vendas, cinta adhesiva y pura determinación. 8 Marines que vinieron aquí no por una ceremonia, sino por mí, porque hace mucho tiempo, en las ruinas de un hospital de campaña en Kandahar, le dije a uno de ellos, si puedes mover los dedos de los pies, tu columna aún recuerda cómo luchar. Nunca lo olvidaron. Mi padre se levanta lentamente de su asiento. No me mira. Solo observa a los hombres que aún saludan. Luego mira a Emily. Ella le sonríe brevemente y vuelve la mirada hacia él. Público, levantando el brazo en un saludo. Mi padre se sienta. No habla, todavía no, pero sé lo que significa ese silencio. No es solo sorpresa, es ajuste de cuentas. Ahora doy un paso adelante. No para aplausos, ni para venganzas, sino porque toda historia tiene un comienzo, y la mía no empieza con traición, sino con fe en una niña que no debía elegir el combate, fe en músculos que se les dijo que nunca responderían, fe en que a veces la venganza no ruge. Camina silenciosamente por el escenario nací.
En una casa hecha de acero inoxidable. No literalmente, por supuesto, pero si abrías nuestros cajones, encontrarías kits de sutura en lugar de cubiertos. Mi recuerdo más temprano no es de juguetes ni caricaturas, sino de mi padre desinfectándose las manos antes de la cena, murmurando sobre la densidad ósea mientras comía pollo asado. Mi madre solía bromear que mi primera palabra no fue mamá, sino bisturí. Mi padre, el doctor Charles Kellagen, es un nombre que resuena en los círculos ortopédicos de todo el país. Reconstruyó ligamentos cruzados anteriores antes de que la mayoría de los doctores pudieran pronunciar esa frase. Hay alas del hospital que llevan su nombre. Los pacientes le envían tarjetas de agradecimiento con sus puntuaciones de golf escritas en los márgenes. Camina como un hombre que ha reemplazado cientos de rodillas y lleva el orgullo en cada paso. Mi hermano Andrew siguió sus pasos sin dificultad, solo que fue más profundo. Neurocirugía, cerebro y columna, el reino intocable siempre. Fue el alumno estrella, no solo memorizaba anatomía, sino que parecía poseerla. Sus diplomas adornan la pared del pasillo como una exhibición de museo. Cuando fue aceptado en Harvard Med, nuestro padre organizó una cena que se sintió más como una coronación, y yo tomé otro camino. Me gradué de la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud, una de las pocas escuelas médicas militares del país. Mientras Andrew aprendía a abrir cerebros en salas de conferencias pulcras y de marfil, yo estudiaba respuesta al trauma bajo tiendas de camuflaje y vientos húmedos del desierto. Aprendí medicina, donde la sangre no espera permiso para fluir y la curación debía ser rápida. A veces solo con las manos y lo que se tenía en el bolsillo, pero no entré en cirugía. No blandí bisturís como espadas. Elegí rehabilitación, fisioterapia, reeducación espinal, el arte de enseñar a los nervios a recordar, de coaxiar músculos para que vuelvan a la vida. Elegí caminar con los pacientes después de la mesa de operaciones para guiarlos a través de temblores, desesperación y pequeñas victorias imposibles. En mi familia. Esa elección fue imperdonable. Mi padre dijo una vez, un verdadero doctor corrige. Tú solo eres una entrenadora con una libreta. Mi hermano se rió y preguntó si empezaría a usar shorts deportivos para ir a trabajar. Llamaban mantenimiento a lo que yo hacía. Como si reconstruir el movimiento fuera de alguna manera inferior a reparar huesos. Como si ayudar a un soldado a ponerse de pie fuera menos honorable que arreglar una fractura. No era solo snobismo profesional, era personal. Ellos vieron mi decisión como un rechazo a la tradición, al legado, al nombre de la familia, así que dejé de intentar explicarlo. En Acción de Gracias hablaban de fusiones lumbares y laminotomías espinales. Yo bebía vino en silencio, pensando en el joven marine que se puso de pie sin ayuda por primera vez en 6 meses gracias a los ejercicios de equilibrio que creé en un piso de concreto en zona de combate. Cuando recibí mi comisión como oficial militar, ellos no asistieron a la ceremonia. Cuando terminé mi doctorado en recuperación neuromotora, enviaron un mensaje grupal que decía, felicidades. Cuando regresé a casa, después de 3 despliegues, me preguntaron si había hecho suficiente yoga en Afganistán. Me dije a mí misma que no necesitaba su aprobación, pero mentiría si dijera que no me dolió. Porque la verdad es que no quería ser mejor que ellos, no quería medallas ni aparecer en revistas. Solo quería importar en su mundo, pero en una familia de bisturíes, ser quien sostiene las muletas te hace invisible, así que construí mi valor en otro lugar. Gané el respeto de hombres y mujeres a quienes les dijeron que nunca volverían a caminar. Asumí los casos que los cirujanos descartaban. Los que decían que no tenían esperanza. Encontré esperanza en terminaciones nerviosas y flexores de cadera, en el movimiento de un dedo del pie o la contracción de una pantorrilla, pero en casa, en la mesa de la cena. Seguía siendo la enfermera glorificada con uniforme, por eso dejé de hablar de mi trabajo. Dejé que creyeran que era insignificante. Dejé que creyeran que no sabía cortar. Porque lo que no entendían era esto, no estaba aquí para abrir cuerpos. Estaba aquí para reconstruir lo que ellos no podían. Y un día lo verían. Después de mi último despliegue, regresé a casa con 3 cosas, una mochila, un grueso montón de condecoraciones militares y un plan silencioso para reconstruir mi vida civil. Había visto suficientes campos de batalla para toda una vida. Y ahora quería poner mis habilidades a trabajar donde se necesitaban. Pero esta vez, no en tiendas del desierto ni escuelas abandonadas convertidas en hospitales de campaña. Quería trabajar en el Centro Médico Crestmore. El hospital prestigioso donde mi padre y mi hermano eran prácticamente realeza. Mi padre era jefe de cirugía ortopédica. Mi hermano, el neurocirujano estrella con un ala de investigación que llevaba su nombre, era el mismo lugar donde lo seguí de adolescente, donde soñé con hacer la diferencia, no en el quirófano, sino en la calma después, el espacio donde realmente comienza la curación. No era ingenuo.
No esperaba brazos abiertos ni alfombras rojas, pero tenía esperanza de respeto profesional. No era una novata. Tenía un título médico-militar, amplia experiencia en recuperación de trauma y una tesis doctoral publicada sobre regeneración nerviosa en pacientes con lesión medular. Mi historial no solo era sólido. Estaba decorado. Aún así, cuando entré por las puertas de vidrio de Crestmore con mi solicitud en mano, vi el primer destello de desaprobación en los ojos de mi padre. No dijo nada al principio. Solo tomó mi expediente y prometió pasarlo a Recursos Humanos 2 semanas después. Recibí la carta de oferta, enfermera contratada, rol temporal sin licencia médica, estrictamente limitado a apoyo en cama y observación. Leí el título 3 veces. No médico de rehabilitación, ni especialista en neuromotricidad, ni siquiera fisioterapeuta, sino enfermera contratada, sin acceso a historiales clínicos, sin planificación de tratamientos. Sin autoridad diagnóstica, solo trabajo por turnos. Cambiar sábanas, tomar signos vitales, llevar bandejas de la cafetería a la habitación 214. Llamé a Recursos Humanos. Confirmaron el puesto, pregunté por las credenciales que tenían registradas. Oh, sí, respondió con cortesía la mujer. Conocemos su trayectoria. Doctora Kelagen. La asignación fue después de asesoría interna. No tuve que preguntar. ¿Quién les asesoró? No fue accidente ni descuido. Mi padre y mi hermano movieron los hilos. Puedo imaginar perfectamente la conversación, está fuera de contacto con la práctica clínica. Su experiencia no se alinea con los estándares del hospital. Es más adecuada para apoyo al paciente, no para liderazgo médico, y así, sin ceremonia, me degradaron. Al principio, quise gritar, pelear. Sacar mi historial militar y ponerlo sobre la mesa de la junta, mostrarles las fotos, los registros, las cartas de los Marines que volvieron a caminar gracias a mí. Pero no lo hice, acepté el puesto. Me puse el uniforme de la Marina, sin bata blanca, sin placa con mi nombre en la puerta. Solo una credencial con mi nombre y una etiqueta plastificada. Apoyo de enfermería temporal. Durante semanas, empujé carritos por los pasillos. De niña, solía vagar viendo a mi padre dirigir equipos quirúrgicos como un general. Llevaba cubitos de hielo a pacientes cuyos protocolos de rehabilitación podría haber escrito dormida. Observé a los internos cometer errores en el posicionamiento postoperatorio, mientras los médicos asistentes lo ignoraban y yo no podía decir ni una palabra. Tragué todo. La condescendencia, las miradas de reojo. La forma en que otros doctores levantaban las cejas al ver mi nombre. Eres su hija. ¿Qué pasó? Incluso mi hermano evitaba el contacto visual en los ascensores. Creían que me habían quebrado. Pero yo hacía lo que siempre había hecho mejor, observar. Vi cada error, cada atajo, cada vez que el progreso de un paciente se estancaba porque no tenían el plan de recuperación adecuado. Tomaba notas en silencio. Meticulosa. Vi pacientes decaer bajo protocolos que no habían cambiado en 20 años. Vi a jóvenes doctores tratar cuerpos, no personas. Y esperé, no por mezquindad, sino porque sabía algo que ellos no. La curación no siempre viene de cortar más profundo. A veces viene de ver más lejos. Y iba a mostrárselo, no con ruido, ni con discusiones, sino con resultados. Hace 10 años, estuve destinada cerca de Kandahar, asignada a un equipo quirúrgico móvil integrado con el 2º Batallón de Marine Raids. El calor era implacable, el polvo despiadado. Cada día los helicópteros dejaban otro cuerpo. A veces aún vivo, a veces no, la mayoría llegaban destrozados por jets o disparos. El trauma medular era mi especialidad. Y allí estaba por todas partes de esa semana. Recibimos 9 bajas de una emboscada a un convoy, 5 tenían lesiones en la columna, 3 ya estaban paralizados. Uno era algo completamente distinto, lo trajeron inconsciente, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural. Con collarín cervical y vías intravenosas colgando, le habían cortado el uniforme, su rostro casi no se veía, envuelto en gas estéril, solo sus ojos apenas visibles bajo la inflamación, solo lo identificaban por un número y grupo sanguíneo o negativo. No podía hablar, no podía moverse. Y por un tiempo, no estaba segura de si podía oír, pero lo traté como a todos los demás. Como si la recuperación no solo fuera posible, sino esperada. Durante 3 semanas. Estuve a su lado, monitoreé cada fluctuación de sus signos vitales. Rotaba sus extremidades, aplicaba estimulación nerviosa, realizaba terapia de movimiento pasivo y susurraba órdenes como si pudiera responder. 2 dedos. Intenta moverlos. Eso era todo. Solo 2 sin respuesta, pero seguí intentándolo. Cada mañana revisaba su historial y cada noche escribía notas documentando cambios microscópicos, estabilización de presión arterial, respuesta refleja. El más pequeño movimiento en su cuádriceps el día 11 que nadie más notó. Pero yo sí, una noche, mientras ajustaba su postura, levanté la mirada y vi que un ojo parpadeó ligeramente, una señal diminuta. Una súplica para ser notado.
Le tomé la mano y dije, sigues, ahí, y te veo. Sus dedos se movieron. No fue suficiente para demostrar recuperación, pero sí para seguir luchando. El resto de la unidad veía un vegetal. Yo vi a un hombre enterrado bajo el trauma, esperando una salida. Nunca pronunciaron su nombre en voz alta, al menos no conmigo. La mayoría de los soldados habían sido despojados de sus identificadores personales por razones de seguridad tras la emboscada, pero el vínculo que formamos, silencioso, frágil y profundo, fue real. Entonces, en el día 22, llegó una llamada del mando. Mi madre había sufrido un derrame cerebral severo. Estaba en estado crítico en casa. Me concedieron un traslado de emergencia y esa misma noche me subí a un avión militar de transporte. Antes de irme, fui a verlo una última vez. Ajusté el cabestrillo de su brazo, limpié el sudor seco de su frente y susurré: si alguna vez sales de esa cama, no desperdicies la segunda oportunidad. Salí antes de dejarme llorar. Nunca supe qué pasó después, en el caos de los traslados, por el redepliegue y finalmente, el largo declive de mi madre, perdí el hilo de mis propias historias de guerra, las enterré. Nunca hice seguimiento de esos 9 Marines y, para ser honesta, no estaba segura de querer hacerlo porque si ninguno de ellos se recuperaba, significaba que había fallado. Y si se habían recuperado, sin saber que fui yo quien los ayudó, significaba que había desaparecido de mi propia historia. Dije que no importaba, pero sí importaba. Llevé ese silencio durante una década, preguntándome, esperando, intentando olvidar, hasta que, muchos años después, 8 hombres uniformados me saludaron en un auditorio de hospital, y reconocí la postura de uno de ellos. Era el hombre sin nombre, el que no tenía rostro, el que pensé que nunca volvería a ver. La primera vez que los vi fue desde el otro lado de la sala de espera, el de pie como una estatua, ella encorvada en una silla de ruedas, sus piernas flojas bajo una manta, sus ojos tranquilos pero desafiantes. El formulario de ingreso decía que su nombre era Emily Warner, 7 años, paraplegia secundaria a una lesión medular sufrida en un accidente automovilístico 11 meses antes. Su médico principal la había referido para una consulta neuromuscular, pero yo ya sabía que esto no era un chequeo rutinario. Nadie llena tantos papeles. Por algo rutinario, el nombre del padre también llamó mi atención. Mark Warner, un nombre tan compuesto como el hombre mismo, vestía un saco sencillo, limpio pero gastado, y se mantenía con una especie de quietud militar que conocía demasiado bien, todo en él. Desde el pliegue en sus pantalones hasta la forma en que escaneaba la sala, decía disciplina y tristeza. Entré al consultorio con la carpeta en mano. Señor Warner, Emily, le ofrecí una sonrisa, asintió una vez, sin devolverla. Emily no habló, solo me miró, medio curiosa, medio exhausta. Me arrodillé y me puse a su altura. Hola. Emily, soy la doctora Kelagen. Puedes llamarme Eren si quieres. Estoy aquí para ayudarte a descubrir de qué es capaz tu cuerpo todavía. De acuerdo. Sus ojos miraron a su padre, luego a mí. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Comenzamos el examen, probé sus reflejos. Revisé el tono de sus extremidades y observé la falta de control motor por debajo de T10. Se estremeció en un momento, no por dolor, sino por vulnerabilidad. Pausé. ¿Estás segura aquí?, dije con suavidad. Solo estamos aprendiendo lo que tu cuerpo está diciendo. Luego me dirigí a Mark. Ella está físicamente estable. Sin espasticidad, sin contracturas aún. Eso es bueno, pero se nos acaba el tiempo para activar ciertas vías neuronales. Si queremos intentar una rehabilitación funcional intensiva, tenemos que empezar ahora. Él guardó silencio. Me gustaría usar terapia de reflejos mecánicos. Estimula los arcos reflejos espinales, es no invasiva y segura. Y a veces vemos resultados sorprendentes, incluso tan avanzado el tiempo después de la lesión. Él cruzó los brazos. Ha pasado por mucho, dijo con voz baja y controlada. Hemos intentado una docena de cosas. Cada vez tuvimos esperanza. Y cada vez no funcionó. Asentí. La esperanza puede ser cruel, pero a veces es todo lo que nos queda. Miró a su hija. Ella jugueteaba con un hilo suelto en la mengue. Añadí, no haré promesas. Solo planteo posibilidades. Mark me miró con una especie de escepticismo silencioso. Pero detrás de su mirada firme, vi la pregunta que no dijo en voz alta. ¿Y si esta es diferente? No dijo sí, pero tampoco dijo no. En cambio, se levantó y dijo, lo pensaremos. Él mismo llevó a Emily en la silla de ruedas. La mayoría de los padres dejan que las enfermeras lo hagan. No. Mark sujetó los mangos con firmeza, maniobrando la silla con facilidad y práctica. Al salir, Emily miró hacia atrás. Por una fracción de segundo, su mirada se cruzó con la mía de nuevo, y en ella había algo que me dolió el corazón, no desesperación, ni miedo. Era la mirada de una niña que quería creer que alguien todavía tenía un plan para ella. Esa noche, revisé sus escáneres otra vez, estudié cada sombra vertebral.
Cada tracto preservado de tejido medular, cada ventana potencial de función. No dormí. Había algo ahí, lo sentía, no solo en su columna, sino en su historia, y tal vez, solo tal vez, en la mía también. A la tercera mañana. Justo cuando limpiaba las barras paralelas y preparaba la sala de tratamiento, escuché las ruedas antes de verlas. Primero entró la silla de ruedas de Emily. Luego llegó Mark, él me saludó con un solo gesto, pero significó todo. ¿Estamos listos para intentarlo?, dijo simplemente, sin discurso grandilocuente, sin preguntas. Solo confianza ofrecida en silencio. Pero firme, sonreí bien. Empecemos. Le presenté a Emily algo que llamé protocolo de despertar sensorial. No era glamoroso ni alta tecnología, pero tenía profundidad. Le puse una bolsa de arroz caliente en las piernas bajas, calor, peso. Presión, reintroduciendo su cuerpo a sensaciones que no había registrado conscientemente en casi un año. Sus cejas se alzaron. Eso es raro, susurró. Ese es tu cerebro, notando tus piernas otra vez, respondí. Rodé una pelota de tenis bajo sus pies, tocando ligeramente los arcos, presionando los metatarsianos. Al principio, ella miró a otro lado, pero lentamente sus ojos siguieron mis manos, cada movimiento diseñado para activar la memoria sensorial somática. Pasé a patrones cruzados, bandas de resistencia ligera, rotaciones suaves de rodillas y caderas. Sus piernas cayeron como arcilla blanda al principio. Pero era esperado. Aún no se trata de fuerza, expliqué. Se trata de recordarle a tu sistema nervioso que tiene un trabajo. Emily no dijo mucho, pero sus hombros se relajaron al minuto 10. Mark estaba en una esquina, con los brazos cruzados, observando, sin interferir, sin juzgar. Solo presente. Eso era raro. La mayoría de los padres o rondan inquietos o se desconectan. Él no hizo ninguno de los dos, estaba con ella. Al final de la hora, Emily me miró con una expresión extraña. No era esperanza ni decepción, algo más suave. Como calma. ¿Volvemos mañana?, preguntó Vasenti. Construiremos esto un día, a la vez. Al irse, ella me saludó con la mano. Fue un gesto pequeño, pero después de meses de retraimiento, ese saludo se sintió monumental. Mark no habló, pero al girar para llevarla afuera, me lanzó una mirada. Y en ella vi algo nuevo, fe. En el sexto día de terapia de Emily. Llegó la tormenta. Debí haberla sentido venir, la forma en que el personal administrativo evitaba el contacto visual esa mañana. El hecho de que el tablero de horarios misteriosamente estaba limpio al mediodía. Dallas, las 17 p.m., justo cuando Emily estaba concentrada en un ejercicio de agarre, apretando mi mano mientras yo aplicaba presión en la parte trasera de su antebrazo. La puerta se abrió de golpe. Mi padre entró primero. El doctor Harold Kelagen, bata almidonada, ojos como bisturí. Mi hermano lo siguió, Michael Kelagen, ego de neurocirujano, pulido quirúrgicamente tras años de premios y aplausos. Ren, estalló mi padre. Una palabra. Instintivamente me puse frente a Emily para protegerla. Estamos en sesión, respondí. Sesión, se burló. MICHAIL.NO. Estás autorizada para dirigir sesiones. Ni siquiera eres médica aquí. Vi a Mark tensarse en la esquina. Pero no dijo nada, dejó que la escena se desarrollara. Emily levantó la mirada, confundida. Ansiosa. Su mano cejía en la mía. Mi padre dio un paso adelante y se dirigió directamente a Mark. Señor Warner. Le han engañado. Esta mujer no tiene permiso para proporcionar tratamiento clínico. Es una asistente de fisioterapia contratada. Sí, sigue permitiéndole tocar a su hija, corre el riesgo de daño permanente. El rostro de Mark no mostró reacción. Me miró. Mantuve la calma. Señor Warner, dije con voz firme. Quiere que me retire para que pueda hablar con ellos en privado. Emily apretó mi mano con más fuerza. No, dijo Mark, solo. Esa palabra. Mi hermano se rió amargamente. Estás cometiendo un error. Luego la voz de mi padre bajó a ese tono frío que conocía demasiado bien. ¿Crees que usar Fetix te hace alguien, Ren? Siempre fuiste la débil. Elegiste rehabilitación porque no pudiste manejar un bisturí. Su volvió hacia Emily otra vez. Esto no es medicina. Esto es teatro. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero no lloró da Block entonces. Porque me siento mejor cuando ella me ayuda. La sala quedó atone y t.silinsicha y él desvió la mirada primero. Mi padre apretó la mandíbula. Mark dio un paso adelante. Finalmente, voy a presentar una queja formal, dijo, por acoso, por intentar interferir en el tratamiento de mi hija y por mala conducta profesional. Se volvió hacia mí. Por favor, continúe. Mi padre abrió la boca, la cerró de nuevo y luego salió furioso. Michael lo siguió, lleno de ira. Exhalé lentamente y Emily parecía conmocionada. Pero apretó mi mano una vez más. No la soltó hasta el final de la sesión. Al final de la segunda semana, mi confianza comenzó a fracturarse. Emily no respondía.
No había flexión plantar, ni contracción involuntaria, ni movimiento de los dedos del pie, ni señal de progreso, ni siquiera del tipo placebo. Cuando un paciente quiere algo tanto que finge movimiento, el cerebro sabe que no es real. Emily no fingía, ella lo intentaba. Dios, ella lo intentaba. Sus ojos nunca se apartaban de los míos durante las sesiones. Pero sus piernas permanecían mudas, silenciosas. Un muro sin puertas, cada día terminaba igual, la ayudaba a volver a su silla. Ella susurraba, gracias, y Mark la llevaba en la silla, cortés, reservado, solidario, pero callado. En el día 15, me quedé hasta tarde, la ala de rehabilitación se vació, las luces se atenuaron a su brillo ecológico. Me senté sola en la mesa de terapia. Mirando el plan de tratamiento arrugado que había reescrito 5 veces esa semana, luego abrí mi viejo cuaderno de campo. El que no había tocado desde el despliegue en Kandahar. Las páginas aún olían levemente a arena y antiséptico. Mi letra era temblorosa por la adrenalina, la tinta estaba borrosa en lugares donde la sangre, el sudor o quizás las lágrimas la habían manchado. A mitad del diario, encontré una página fechada en marzo de 2013, hombre sin rostro, fractura en T6, sin contacto familiar. Sin respuesta por debajo del pecho, identificación del casco destruida. Solo se recuperó parcialmente la placa de identificación. Miré las palabras, mi propia abreviatura. Podía recordar la camilla donde yacía, la piel en carne viva de sus brazos. La forma en que sus vendajes debían cambiarse cada 3 horas por la supuración, la forma en que le hablaba de todos modos, aunque nunca respondía. Estimulación de masaje limitada, prueba de respuesta negativa. Pero aumento de movimientos oculares rápidos durante las sesiones de terapia. Había escrito que había visto algo. Luego dejé de pasar páginas. La última línea de esa entrada me dejó sin aliento. Comencé a tararearle Mozart. Respiraba más fácil, cerré el libro lentamente. ¿Qué le había pasado? El hombre sin nombre, sin rostro. ¿Simbost estaría enterrado en una tumba, sin marcar en algún lugar de Nevada? ¿Volvió a caminar alguna vez? ¿O murió antes de tener la oportunidad? Nunca lo supe. Me llamaron de regreso tras 3 semanas cuando mi madre se desplomó en casa. Para cuando regresé a Estados Unidos. Ya me habían transferido, esa unidad se había movido. Nunca se adjuntaron nombres a los pacientes que traté en esa tienda improvisada bajo bombardeos enemigos, pero de alguna manera recordaba a ese hombre más que a cualquier otro, y recordaba la desesperación que sentía arrodillada junto a su camilla, deseando que sus neuronas dispararan, suplicando a su columna que se reconectara, sino por vida. Al menos por dignidad. Esa misma desesperación ahora me envolvía en este hospital. ¿Estaba haciendo esto otra vez? Derramando mi alma en una causa perdida. Miré el espejo en la sala de terapia. Mi reflejo estaba cansado, mi moño medio suelto. El uniforme arrugado por arrodillarme junto a las piernas de Emily. Había harina de arroz en mi clavícula por las compresas calientes. Y aún así, me veía más viva que en años. Porque no luchaba por gloria, nunca lo había hecho, luchaba por algo más pequeño, más silencioso, como un suspiro, un espasmo. Un susurro, la duda aún me asediaba. Estaba equivocada, al pensar que Emily podía recuperarse. Había visto tantos milagros en el campo de batalla que empecé a confundir la fe con la medicina. Cerré el cuaderno, lo coloqué sobre la mesa y miré por la ventana oscura. No había luna. Solo luces del hospital, reflejándose en los autos estacionados. Junté las palmas y apoyé mi frente en ellas. No eres Dios, me susurré, pero tampoco eres inútil. No fue mucho, pero fue suficiente para hacer que regresara al día siguiente y al siguiente, a la 3ª semana. Dejé de mirar el reloj durante las sesiones con Emily. Habíamos entrado en un ritmo tranquilo, sin milagros, sin avances. Solo la lenta intimidad de la esperanza tejida en el silencio, ella seguía paralizada de la cintura para abajo, sin movimiento. Pero su rostro ya no mostraba esa tensión de miedo. Sus hombros no estaban tan tensos. Y a veces, cuando le aplicaba las compresas calientes en las pantorrillas, cerraba los ojos como si pudiera percibir algo. Quizás era memoria fantasma, quizás era mi desesperación filtrándose en la habitación. Esa mañana, la lluvia caía como hilo sobre las ventanas de la sala de terapia. Todo afuera era gris opaco. Y podía sentir la caída de la presión barométrica en mis rodillas. Emily estaba tendida en la mesa de terapia, su cabeza ligeramente girada hacia mí, sus manos plegadas sobre el estómago. Había dejado de preguntar. Está funcionando. Hace una semana, tomé una pelota suave de goma y se la puse en la mano izquierda. Esta es solo para distraerte, dije con suavidad. Ella sonrió. Débilmente, no eres buena mintiendo, reí entre dientes, por suerte para ti, no estoy mintiendo. Luego me arrodillé, cerca de sus pies desnudos. Colocando suavemente sus piernas en posición neutra, toqué un tendón en su tobillo con la parte trasera de la tapa de mi bolígrafo.
Sin respuesta, le levanté ligeramente el pie derecho, sosteniendo el talón en la palma. Luego lo dije suavemente, sin ceremonia, una frase que no usaba desde hace 10 años. Si puedes mover los dedos sin mirar, tu columna aún está escuchando. Hubo silencio, ni siquiera me di cuenta de que Mark aún estaba en la habitación, había estado sentado en la esquina hojeando algunos papeles. Un tipo de carpeta militar que supuse contenía documentos de beneficios o autorizaciones para terapia. Pensé que no prestaba atención, pero se quedó paralizado. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación, y algo parpadeó. No era confusión. Era algo más profundo, reconocimiento enterrado en la incredulidad. No dijo una palabra, no frunció el ceño, no sonrió. No interrumpió, pero todo su cuerpo cambió, sus hombros se tensaron como si alguien lo hubiera agarrado por detrás, sus dedos se aferraron a la carpeta como si de repente se hubiera vuelto pesada. Y simplemente se puso de pie, no de forma abrupta ni grosera, sino decididamente, caminó hacia Emily con suavidad, puso la mano sobre su cabeza y le besó la sien. Luego me miró de nuevo. Contuve la respiración, pero no habló. Simplemente asintió una vez y salió de la habitación. Ni una palabra, ni una sola frase, pero la mirada que me dio quedó suspendida. Como una nota sin resolver, al principio. No la entendí. Volví a los pies de Emily, ajusté su postura, hice la prueba del cepillo en sus arcos. No se estremeció. Aún nada. Pero seguía pensando en Mark, en cómo apretó la mandíbula, en cómo sus ojos se abrieron apenas cuando pronuncié esas palabras, esa frase, esa línea exacta. Si puedes mover los dedos de los pies sin mirar, tu columna todavía está escuchando. Solo la había dicho en voz alta una vez antes, en otro tiempo, en otro lugar, a un hombre, sin rostro. Kandahar, 2013, un escalofrío recorrió mi cuerpo, no de miedo, sino de memoria. De repente, la distancia entre pasado y presente se volvió extremadamente delgada. La lluvia golpeaba con más fuerza la ventana. Emily se movió en la camilla, murmurando, hice algo. No, cariño, dije suavemente, apartando un mechón de su rostro. No aún, pero estamos cerca. Ella cerró los ojos, y por primera vez en semanas, me permití preguntarme quién era Mark y qué exactamente había recordado. Esa noche, Mark no durmió, no fue a casa a descansar, sino a recordar. En la quietud de su estudio, sacó un cuaderno verde y desgastado de un cajón cerrado con llave. Estaba sujeto con una banda elástica deshilachada, las páginas amarillentas por el tiempo y la arena. En la parte superior de la primera página, con tinta negra y gruesa, decía, base, operativa avanzada, Kandahar 2013, pasó las entradas, pasando mapas, señales de llamada, coordenadas. Luego, a mitad del cuaderno, se detuvo. Allí, en una escritura meticulosa de imprenta, había una breve nota escrita por su propia mano. Dra, el femenina. Tono calmado, manos firmes, trató a los 9 de nosotros. Sin insignias de rango, semana 3, desapareció. Todos caminaban a la semana 6 excepto yo. Yo seguía en la semana 7. Luego ella se fue, sin nombre, sin foto, sin confirmación. Solo eso, miró la nota largo rato. Las palabras en la página se confundían con los recuerdos en su mente. Recordó el dolor. El tipo profundo y paralizante que hace que un hombre quiera morir. Recordó la voz que decía, respira a través del dolor. Eso significa que tus nervios están escuchando. Recordó el calor de sus manos mientras le probaba los reflejos y el suave ánimo en su voz cuando otros se rendían. Y recordó que un día ella desapareció. Sin despedida, sin anuncio. Simplemente desapareció, se recostó en su silla y susurró en voz alta, tú eras ella. A la mañana siguiente, contactó a los únicos hombres que podrían saberlo con certeza. Los otros 8 ahora estaban dispersos. 2 retirados, uno trabajando en una clínica de veteranos en Texas. Otro manejando un rancho en Idaho, pero los encontró. Los llamó uno por uno. Algunos no contestaron al principio. Otros necesitaron que les recordaran viejos códigos y viejas heridas. Pero cuando preguntó, ¿recuerdan a la mujer que nos ayudó a volver a caminar? Solo recibió una respuesta, ella cambió mi vida. Esa fue de Sánchez, el más joven de todos, el que casi perdió ambas piernas. Mark cerró los ojos, no había duda en que la gen. La mujer que estaba en esa sala estéril enseñando a su hija a escuchar su columna de nuevo. Lo había arrastrado literalmente de vuelta a la vida una vez. Pero no era solo gratitud lo que lo llenaba. Era asombro. Era claridad. Era la realización de que, mientras él pasó años olvidando a la mujer, detrás de las vendas y la máscara facial, ella nunca dejó de sanar personas, incluso cuando el mundo la empujó a las sombras. Esa noche, Mark no me llamó, no apareció en mi apartamento, no envió un correo ni tocó mi puerta. Solo marcó la fecha en su calendario, día 30, el día en que supo que su hija se levantaría y el día en que él finalmente también se pondría firme.
El aire de la mañana se sentía cortante como el vidrio. Hoy habíamos llevado la terapia al exterior. Insistió Emily y quería sentir la tierra bajo sus zapatos otra vez. Mark estaba a un lado, envuelto en un abrigo gris de lana, con las manos metidas en los bolsillos. No había hablado mucho en toda la mañana, pero había en él una calma firmeza, una especie de reverencia silenciosa. Emily estaba sentada en la silla de ruedas, con las manos enguantadas, descansando sobre las ruedas. El aliento visible en el fresco amanecer. Me arrodillé frente a ella, ajusté las correas de sus aparatos de soporte y le di un pequeño asentimiento. Solo párate. Eso es todo. Un segundo si puedes. Ella respiró. Luego otra vez, y lentamente, centímetro a centímetro. Empezó a levantarse. Sus brazos temblaban mientras se apoyaba en los reposabrazos. Su rostro se sonrojó por el esfuerzo. Su ceño se frunció con desafío. 5 segundos, sus rodillas tambalearon. Pero estaba de pie 10 segundos. Sus ojos se encontraron con los míos. Sonreí por primera vez en 3 años. No la sonrisa automática y cortés que había usado como máscara. Una sonrisa verdadera, que tiró de las cicatrices bajo mis costillas y rompió el peso que había cargado desde Kandahar. Mark se acercó, pero no intervino. Le dejó tener su momento. Cuando Emily finalmente se sentó de nuevo, sin aliento, las mejillas mojadas por lágrimas congeladas, él puso una mano en su hombro y le susurró algo que solo ella pudo escuchar. Luego se volvió hacia mí, no hizo preguntas, no explicó lo que yo ya sabía. Ahora entendía. Solo me miró a los ojos y dijo en voz baja, ella recordó, y yo también, y de alguna manera eso fue más que suficiente. La conferencia anual de rehabilitación del hospital estaba a solo 2 semanas, era el evento público más importante del año. Una oportunidad para que los jefes de departamento presentaran tratamientos innovadores y para que los pacientes mostraran recuperaciones milagrosas. Yo había asistido cada año, siempre al fondo, siempre a la sombra de mi padre y mi hermano. Siempre en silencio, pero este año era diferente. En el día 34 de la terapia de Emily, Mark pidió hablar con el comité del evento. No llegó con arrogancia ni derecho, llegó con claridad y propósito. Se paró frente al panel, incluido mi padre, y dijo: me gustaría que mi hija caminara en la ceremonia de este año. Mi padre ni siquiera le dejó terminar antes de reír en voz alta. Con todo respeto, señor Aldan, esta es una demostración clínica, no un escenario personal. No ofrecemos excepciones sentimentales. Mark lo miró sin parpadear. Déjala caminar. Sabrás que es real. Otro miembro del comité se inclinó hacia adelante. ¿Propone esto como prueba de una técnica específica? Mark vaciló. Lo propongo como prueba de una sanadora. Silencio. Entonces intervino mi hermano. ¿Quién es el médico asistente? Mark pausó. Renkelagen. Entonces la atmósfera cambió. Yo no estaba en la sala, pero la noticia se difundió como siempre en los hospitales, con susurros por los pasillos y advertencias corteses en las estaciones de enfermería. Dijeron que mi padre se levantó y declaró: no está autorizada para tratar pacientes. Lo que ha hecho es una falta en Mark, según la ordenanza que escuchó. Respondió con calma: entonces quizás su política sea la verdadera falta. Me convocaron a la mañana siguiente, esperaba una reprimenda formal. En cambio, encontré un horario impreso en la puerta de mi casillero. Mi nombre había sido agregado a la lista de presentaciones. Terapia reflexiva y reconexión táctil. Demostración del caso Emily Aldan por paciente, sin explicación, sin disculpas, solo eso. Pero sabía que Mark había presionado y sabía que no había terminado. 3 días antes de la ceremonia, noté que Mark no asistió a nuestro habitual resumen vespertino. Pensé que estaría ayudando a Emily con la preparación mental o ultimando su vestuario. Pero lo que no sabía era que Mark había puesto en marcha algo mucho más grande. Había pasado la última semana rastreando a los 8 soldados restantes de Kandahar. No conocía todos sus nombres, pero tenía fragmentos, apodos, señales parciales, notas antiguas en un cuaderno maltrecho y los usaba como migas de pan a través de grupos de exmilitares, foros encriptados e incluso un empleado jubilado de la VA en Carolina del Norte armó las últimas ubicaciones conocidas de los hombres que yo había tratado. Algunos eran difíciles de localizar. Uno vivía fuera de la red en Oregón, otro en una cabaña en Maine sin teléfono. Pero Mark fue persistente. Cuando un hombre le debe a alguien sus piernas, hace el esfuerzo. Nunca les mostró una foto mía porque no había ninguna. En esa época, siempre usaba mascarillas quirúrgicas y mantenía la distancia. Pero cuando preguntaba: ¿recuerdan a la mujer que nos trató?, todos respondían que sí. Ella nunca quiso crédito. Un hombre respondió: solo quería resultados. Otro agregó: solía decir: si duele, significa que está sanando. Se lo he dicho a mi propio hijo. 1 a 1 aceptaron venir. Mark no me lo dijo, quería que fuera perfecto. 1 a 1 aceptaron venir. 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 1 a 1 aceptaron ven
Quería que el momento hablara por sí mismo. La mañana de la ceremonia, encontré un rincón tranquilo detrás del escenario con Emily. Ella estaba radiante, el cabello trenzado con orden. Las mejillas sonrojadas por la nerviosa energía, sus aparatos estaban ocultos bajo pantalones negros, la blusa blanca tenía un hilo rojo cosido en el interior del cuello. El coraje, como un músculo que ella misma había bordado, Mark aún no había llegado, pero pensé que solo se había retrasado. No tenía idea de lo que traía consigo. El auditorio estaba lleno. Batas blancas, corbatas negras, placas brillantes con nombres. Todas, las miradas en el escenario pulido. Un cartel decía, avances anuales en rehabilitación neuromuscular. Me paré a un lado, observando desde las sombras como siempre, hasta que llamaron su nombre, Emily Aldan. Paciente de reconexión terapéutica reflexiva. Demostración por la paciente, ella salió en silla de ruedas sola al principio. Luego se puso de pie lentamente, el público se tensó, algunos se inclinaron hacia adelante, una mujer en la primera fila se cubrió la boca. Emily dio un paso, luego otro, 5 pasos, 10 pasos. Y se detuvo en el centro del escenario. Equilibrada, orgullosa. Los aplausos comenzaron suaves, luego crecieron, pero antes de llegar a su punto máximo, un murmullo recorrió la multitud, 8 hombres caminaban por el pasillo central, cada uno en uniforme de gala, callados, decididos. Con una formación perfecta, la sala quedó en silencio. Cuando llegaron al borde del escenario, se volvieron para mirarme, me quedé paralizada. Levantaron las manos al unísono y saludaron. El aire en la sala se quebró. No pude moverme, ni respirar. Entonces uno de ellos, un hombre alto con canas en las sienes, dio un paso adelante y dijo clara y fuerte, caminamos. Gracias a ella. Y ella también. Suspiros, adavals por todo mi alrededor, las sillas crujieron, alguien dejó caer una carpeta. Mi padre, sentado a 3 filas del frente. No parpadeó, su rostro se volvió pálido como un fantasma, sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Quise decir algo, cualquier cosa. Pero por primera vez, entendí que no tenía que hacerlo porque la verdad se había expresado por sí misma, porque Emily había caminado, y porque esos 8 hombres se habían puesto de pie, y porque finalmente me habían visto. Los aplausos ni siquiera habían terminado de resonar cuando comenzó la resistencia. Al principio fue sutil. Algunas sonrisas tensas, un par de doctores asintiendo cortésmente y luego desviando rápidamente la mirada. Mi hermano desapareció detrás del escenario, evitándome por completo. Mi padre se fue temprano, sin decir nada. Pero yo sabía que la tormenta se acercaba. La mañana siguiente. La junta del hospital ya había programado una revisión interna especial. El asunto del correo electrónico decía, discusión sobre límites profesionales y procedimientos no autorizados. No me sorprendió. En la sala de conferencias, se sentaron frente a mí como un tribunal, zapatos lustrados, brazos cruzados. Tonos controlados. Mi padre no habló. No tenía que hacerlo. Su silencio siempre tuvo más peso que sus palabras. El jefe de la junta comenzó con un suspiro ensayado. Bien, aunque reconocemos algunos elementos extraordinarios de lo ocurrido ayer, estamos profundamente preocupados por el precedente que esto establece. Otro añadió, administraste tratamiento a una paciente menor sin autorización formal, bajo una terapia que aún no ha sido revisada por pares ni aprobada por el médico responsable. No me preguntaron cómo estaba Emily, no me preguntaron qué se siente verla dar 10 pasos completos después de meses de inmovilidad. En cambio, preguntaron por el protocolo, por el papeleo. Por la supervisión, hice lo que nadie más quiso intentar, respondí, con el consentimiento pleno de su padre. Sí, dijo una mujer con voz cortante, pero no con el consentimiento de esta institución. La palabra institución dolió más de lo que debería, como si sanar tuviera que pasar por puertas. Firmas y juntas para ser legítimo aquella tarde. Los rumores comenzaron a propagarse por los pasillos del hospital como un incendio. Algunos colegas que conocía desde hacía una década pasaron junto a mí sin mirarme. Uno incluso susurró, acaba de avergonzar a todo el departamento de rehabilitación. Otro doctor se burló cuando entré al salón del personal y murmuró, ahora todos somos terapeutas de YouTube, al parecer. Pero fuera de esas paredes. Algo diferente sucedía, el video de Emily caminando había sido grabado por un padre visitante, alguien cuyo hijo estaba en terapia física en otra sala. Lo publicaron en redes sociales con la leyenda, ella caminó, porque alguien creyó que podía hacerlo. En pocas horas, el video explotó, decenas de miles de vistas, luego cientos de miles después. Comenzaron a llamar medios de comunicación, pasé la mayor parte del día desconectada. Pero Mark vino a mi oficina por la noche, con el teléfono en mano, y dijo, tienes que ver esto. Me mostró un hashtag en tendencia, déjenlos caminar de nuevo, había empezado como una frase simple, bajo el video.
pero ahora estaba en todas partes. Pacientes de todo el mundo comentaban, compartiendo historias de recuperaciones estancadas, sistemas rígidos y terapeutas que se rendían demasiado pronto. Un usuario escribió, me dijeron que nunca volvería a caminar. Ojalá hubiera tenido un harén. Otro publicó, denles a estos sanadores el espacio para trabajar. La columna escucha cuando habla la compasión. Y luego llegaron las cartas, correos de padres, veteranos, escuelas e incluso centros internacionales de rehabilitación preguntando si el método tenía nombre, pidiendo que hablara en conferencias. Buscando esperanza, la Junta aún no había decidido qué hacer conmigo. Mi padre todavía no me miraba a los ojos, pero por primera vez en años. Mi bandeja de entrada no estaba llena de quejas o memorandos de protocolo, estaba llena de gratitud. Y supe que la conversación había cambiado. No porque yo hablara, sino porque Emily caminó esperó hasta que el pasillo estuviera casi vacío. La ceremonia había terminado. Los aplausos habían cesado. La Junta había vuelto a sus oficinas vigiladas. Y la prensa había recogido sus cámaras y preguntas. Mi hermano no se veía por ningún lado. Emily había regresado a casa, apoyándose ligeramente en el costado de Mark, pero caminando completamente por sí misma por primera vez en una década. El vestíbulo del hospital se sintió en calma. Estaba a punto de girar hacia el ala del personal cuando escuché su voz. Rin fue firme, sin emoción, sin vacilación. Solo mi nombre, pronunciado como solía hacerlo al llamar a la clase. Neutral, profesional, distante, me giré lentamente. Él estaba ahí. Con su bata blanca, la misma que había visto usar desde que era niña, ahora parecía más una armadura. Sostenía una carpeta vacía, solo algo para sujetar, tal vez algo para protegerse. Nos miramos durante un largo momento. Él habló primero. ¿Por qué no dijiste nada? No fue acusatorio. Tampoco disculpatorio, fue curiosidad genuina, como si, detrás de su postura severa y su cabello peinado, acabara de darse cuenta de que nunca me había preguntado eso antes. Respiré hondo, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería elegir mis palabras con cuidado. Este momento, más que cualquier confrontación, merecía claridad. Porque no necesitaba que tú me creyeras, dije. Solo necesitaba que otros volvieran a caminar. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Luego la levantó, estudiando mi rostro como si fuera un enigma clínico que de repente no encajaba en su expediente. Podrías haber luchado más, dijo finalmente. Lo hice. Solo que no en salas donde no me escuchaban. Su mandíbula se tensó. Una expresión familiar, la que usaba cuando un alumno daba una respuesta inesperada. No incorrecta, solo inconveniente. No estaba tratando de mantenerte abajo, dijo tras una pausa. Asentí. Sé que tratabas de proteger el nombre, la institución, la reputación. Solo que, olvidaste protegerme a mí, eso le impactó. Desvió la mirada, sus hombros se movieron ligeramente, como si ajustara un peso invisible para un hombre que construyó su vida en torno a diagnósticos. Vi entonces lo poco preparado que estaba para leer a su propia hija. La vi caminar, dijo finalmente. Sé que fue real, siempre lo fue. Volvió a mirar arriba y por un segundo, solo un destello. Vi al padre que recordaba de niña, el que puso una mano en mi espalda cuando sostuve un estetoscopio por primera vez. El que dijo, tienes una mente como la de un cirujano, pero no olvides que tus manos también pueden sanar. No dijo que estaba orgulloso. No dijo que lo sentía, pero dijo una cosa, y para él, eso lo fue todo. Todavía no estás en la Junta Oficial de Médicos. Sonreí. Entonces supongo que es hora de que actualicen la lista. Exhaló un suspiro, casi una risa, casi, y luego se alejó, silencioso, sereno. Pero más lento de lo habitual, esta vez sin carpeta, detrás de la cual esconderse. Solo un hombre, dándose cuenta de que su hija había hecho algo que él no le enseñó. Ella había hecho que la gente volviera a creer sin necesidad de permiso. No fue en una iglesia ni en un gran salón. Mark y yo elegimos el jardín de rehabilitación del hospital. Para nuestra boda, un lugar donde la esperanza había crecido, donde los pasos habían regresado, donde el silencio alguna vez significó desesperación y ahora significaba paz. Las sillas estaban dispuestas en filas suaves bajo el suave arco de jazmines en flor. Nada extravagante. Solo lo suficiente para sentar a quienes realmente importaban. Emily caminó sola, sin muletas, sin aparatos, sin mano que la guiara. Llevaba un vestido azul claro, el cabello prendido con flores blancas, y cada paso que daba por el pasillo provocaba una ola silenciosa de emoción entre los invitados. Mark la observaba con un tipo de orgullo que no necesitaba ser expresado en voz alta. Yo estaba al otro extremo del pasillo, no con un vestido de novia, sino con mi bata médica blanca. No fue rebeldía. Fue recuerdo. Esa bata había visto zonas de guerra. Había visto fracaso, triunfo, sangre, silencio y ahora alegría. Era mi armadura, mi historia, mi promesa. Cuando llegué a Mark, no intercambiamos largos discursos.
Nuestros ojos ya cargaban años, pérdida, sanación. Reconocimiento, te encontré 2 veces, dijo suavemente. Te salvé 2 veces, respondí con una sonrisa. Ambos sabíamos que no se trataba solo de Kendahar ni de Emily. Era sobre los espacios silenciosos entre esas dos vidas, sobre cómo nos cruzamos antes de tener siquiera un nombre, el uno para el otro. El ministro fue breve, esa fue nuestra petición. Los votos estaban escritos a mano. Sencillos. Juro escuchar cuando el mundo esté ruidoso, dije. Retroceder cuando necesites espacio. Y caminar a tu lado, incluso si todo el mundo duda de él. Suelo bajo nuestros pies, la voz de Mark fue baja y firme. Juro recordar quién eras, incluso cuando estés demasiado cansada para recordarlo tú misma y confiar en tu silencio más que en tus palabras. Detrás de nosotros, en la primera fila, estaban 8 hombres, veteranos. Sobrevivientes vestían trajes que no les quedaban bien y tenían una postura que aún recordaba la guerra. Pero sus rostros estaban suaves y ojos que antes miraban a través del dolor ahora brillaban con algo más. GRETIT-UD.RSP y tu.UNO de ellos se limpió una lágrima mientras Emily se sentaba a su lado. Mi madre también estaba allí. Se sentó en silencio, las manos juntas en su regazo, la bufanda blanca acomodada cuidadosamente sobre sus hombros. No había hablado mucho desde la renuncia final de mi padre, pero hoy sonrió. No solo por mí, sino por la niña que fui y la mujer en la que me convertí sin pedir aprobación. Cuando la ceremonia terminó, no lanzamos arroz, ni hubo fuentes de champán, solo una pequeña mesa con pan de té y las tartas de limón favoritas de Emily. La gente hablaba en voz baja, reía, nadie mencionó la junta del hospital. Ni a mi hermano, ni los títulos, solo dijeron mi nombre y lo dijeron con sinceridad. Ren, no doctora, ni enfermera, ni la que causó controversia, solo Ren, y en ese momento, rodeada de jazmín, veteranos y una niña que podía caminar otra vez. Supe que esta era la única ceremonia que necesitaba. El resto del mundo podía quedarse con sus juicios. Yo ya había caminado entre el fuego, ahora caminaba hacia adelante con amor, con paz y un futuro que finalmente sentía como mío. No hubo corte de cinta, ni comunicado de prensa, ni dignatarios con traje, ni discursos de juntas hospitalarias o asociaciones médicas. Solo una puerta abierta y un letrero de madera tallado, por uno de los hombres que una vez no pudo sostener un cincel. El centro L, y debajo, legados que caminan de nuevo. No lo nombramos en honor a mí, ni a Mark, ni a Emily, ni a Kendahar. No colgamos medallas en las paredes, ni adornamos la entrada con recortes de periódico enmarcados. No había muro de la fama. Solo un amplio pasillo de luz natural cálida, que se derramaba por cada ventana, tocando cada silla de ruedas, cada par de muletas, cada colchoneta y cada mano que se extendía para ayudar a alguien a intentarlo de nuevo. No era un hospital, no era una clínica, era un espacio para que las historias volvieran a empezar. Mark y yo lo construimos con la ayuda de los 8 veteranos que una vez me saludaron en silencio, vinieron no como héroes de guerra, sino como testigos. Como prueba de que lo que nos atrevimos a creer era posible. Empezamos con 5 pacientes, uno había sobrevivido a un accidente automovilístico, otro tenía parálisis cerebral, uno había sido rechazado en 3 hospitales. 2. Estaban simplemente cansados de que les dijeran que se ajustaran. Aquí no prometíamos curas, prometíamos curiosidad, compromiso y compasión sin necesidad de aplausos. Enseñábamos recordando cómo la presión en el talón podría despertar una memoria en la columna, como las vibraciones sonoras podían ayudar a localizar reflejos enterrados, como el arroz caliente podía hacer lo que los instrumentos fríos no podían. Cada pared estaba pintada de un gris suave, cada sala llevaba el nombre de algo silencioso: susurro, pulso, brasa. Y la L no representaba pierna, ni vida, ni legado. No realmente, representaba a la mujer desconocida en la tienda de Kendahar que no tenía nombre, a las incontables cuidadoras que dieron todo y desaparecieron sin ceremonia. Representaba escuchar, aprender, dar saltos y a veces simplemente amar. La gente iba y venía. Algunos caminaban, otros no, pero todos avanzaban. No llevábamos registros de tasas de éxito. No había gráficos fuera de las puertas, solo pasos, algunos lentos, otros firmes, otros temblorosos, que resonaban suavemente por los pasillos. Nunca usé mi bata blanca dentro, solo jeans y una camisa de lino. No quería que me admiraran. Quería arrodillarme, sostener el pie de un paciente y susurrarla misma frase que una vez le dije a una niña llamada Emily. Si puedes mover los dedos sin mirar, tu columna aún está escuchando. En el centro L, todos aprendimos a escuchar de nuevo. Y en ese silencio, nos movimos juntos. Era tarde en la tarde cuando la vi. Emily estaba en la esquina más alejada de la sala de entrenamiento, con una camiseta azul suave y una placa que decía asistente de coach. Su cabello estaba recogido en una coleta suelta y su voz, ahora tan calmada,
Guiaba los pasos temblorosos de una niña sobre la colchoneta de equilibrio. La niña se llamaba Sofía, la había conocido 2 semanas antes, 7 años, había sobrevivido a una cirugía de tumor espinal y no había dado un paso desde entonces. El miedo estaba profundamente arraigado en sus ojos, pero ahora, aquí, miraba a Emily con asombro. No porque Emily tuviera respuestas, sino porque Emily nunca apresuraba las preguntas. Un paso es suficiente, escuché decir a Emily con suavidad. No caminas para impresionar a nadie, caminas para recordar quién eres. Sofía parpadeó y luego asintió, y con la mano de Emily suavemente apoyada sobre la suya, sin apretar, sin jalar, solo presente, Sofía avanzó un pie y luego el otro. Su paso era desigual, inestable, lleno de resistencia, pero era suyo. No interrumpí. Me quedé sentada al borde del pasillo, donde la luz del sol entraba por las ventanas del oeste, calentando el suelo de piedra y proyectando sombras largas y silenciosas. Mi cuaderno estaba abierto sobre mis piernas, medio lleno de observaciones. Listas de tareas y pequeños bocetos que nunca mostré a nadie. Pero esa tarde no escribí, solo observé. Emily había crecido, no solo en fuerza o confianza, sino en presencia. Esa presencia liviana que no exige espacio, sino que lo llena naturalmente. Recordé el primer día que entró a mi habitación, rígida, aterrada, escéptica. Y ahora, aquí estaba, ofreciendo fe en la forma más sagrada, tiempo. Su risa resonó cuando Sofía tropezó y cayó sobre una colchoneta. No fue una risa burlona ni disculpatoria. Solo cálida. Sofía también rió. Fue entonces cuando sonreí suavemente por dentro. No, porque una niña hubiera dado un paso, sino porque había nacido una maestra. Recordé las voces, aquellas que habían llenado mis oídos durante años. No estás certificada, nunca terminaste tu rotación, no perteneces a un hospital. Estás arriesgando tu licencia, ni siquiera eres una doctora de verdad. Y la peor de todas, eres invisible, pero no para Emily, no para los veteranos que ahora regresan cada año como voluntarios, no para las familias que esperan en nuestros pasillos, aferrándose a la esperanza como si pudiera desaparecer, no para Mark, quien nunca volvió a pedirme mis credenciales. Después de la ceremonia, cerré los ojos por un momento y dejé que el calor de la tarde me abrazara. Hay profesiones, escribí una vez, que mantienen a la gente viva, pero hay personas que ayudan a otros a caminar de nuevo, a veces a través del fuego, a veces a través de la sombra, y luego están personas como Emily, no solo sobrevivientes, sino portadoras de la antorcha. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche tardía, donde historias como esta te acompañan. Cuéntanos en los comentarios, leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima.